creo que sí. Bien, ¿cómo vamos? ¿Bien? Ya casi vamos por la recta final del curso. Tenemos en plataforma, tenemos para el día de hoy sesión 20 ya, que vamos a ver terapia. Hoy vamos a ver ejercicios terapéuticos. Como siempre les digo, al ser un curso de introducción, pues vamos a ver generalidades de las terapias sin profundizar en ellas demasiado. Allí encuentran un video de qué es la psicoterapia, por ende no vamos a ahondar en eso aquí. Ustedes pueden ver el video. Durante la clase, pues vamos a tener que ir pensando, digo vamos, pero ustedes van a tener que ir pensando en qué ejercicio terapéutico funcionaría mejor para el personaje de la película que ustedes escogieron. ¿Listo? Siempre y cuando diferencien entre si es un TOC o un TP-TOC. ¿Cuál era la diferencia? TOC, TP-TOC. ¿Recuerdan? No. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es TOC. Y con el TP antes, todos los TP son trastornos de personalidad. Entonces es diferente decir un trastorno obsesivo compulsivo a un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. ¿Listo? Y después de la clase, entonces ya ustedes podrán terminar con el desarrollo de su guía. Recordemos también que ese trabajo es para la siguiente sesión. El informe de evaluación psicológica 1.0 es grupal y es para el próximo miércoles. Me gustaría que todos los que puedan venir, vengan. ¿Sí? Yo me hago responsable del tema de aforo, porque sería la segunda y última oportunidad que tenemos en este curso de pasar al frente y exponer un trabajo. Entonces me gustaría que pudieran tener la experiencia todos. O sea, tanto los que vienen hoy como el miércoles puedan acercarse. Los que definitivamente no pueden venir a la universidad, pues lo hacen desde sus casas. Vamos a ver también aquí lo que era la guía de su trabajo. Hola, buenos días. Sigue. Esta vez la puse en PDF para evitar el problema de la otra vez que empezaron a editarla y se perdió la información, ¿no? Entonces tenemos una introducción, dice que es 27 de octubre. Este informe debe tener una extensión máxima de 3 páginas, letra tamaño 12. Déjenlo espaciado sencillo para que les quepa más. Paso 1 de reconocimiento físico. Ahí tiene algunos elementos para ir desarrollando. Paso 2, entrevista clínica. Tenemos que identificar factores precipitantes, predisponentes y de protección. Paso 3, examen psicológico, que era ir al laboratorio, preguntar qué pruebas pueden aplicar, nombre de la prueba o test, características generales, objetivos de la aplicación, es decir, para qué consideran que es útil aplicar esa prueba. Paso 4, evaluación del comportamiento, que es ahí ya describir un poco más a profundidad esas situaciones que están generando la problemática, y señalo con una estrella algo que llamamos hipótesis de origen y la hipótesis de mantenimiento. Es responder a lo que ustedes creen que es la razón por la cual se originó la problemática. Esa es la hipótesis de origen. Y la hipótesis de mantenimiento es por qué creen que se mantiene eso en el tiempo. Y el paso 5, que es lo que van a poder resolver con lo que vamos el día de hoy, es la iniciativa terapéutica. Entonces van a escoger con una X, hacen esta misma tabla en su trabajo y escogen con una X si aplicarían o no estos aspectos terapéuticos. Si dentro de ese aspecto terapéutico, por ejemplo,
Dentro de la terapia psicoanalítica está también la terapia psicodinámica, entonces deben poner en el tipo de terapia en particular si van a escoger la psicoanalítica o la psicodinámica. Y escribir allí solamente el nombre. Y una breve, muy breve explicación de por qué. ¿Listo? Recuerden también que tenemos la rúbrica, entonces fíjense en qué nota corresponde con qué criterio de las competencias que están allí. ¿Entendido? Bien. ¿Pregunta en casa? Parece que no. Sí, profe, buenos días. Hola. Profe, lo que pasa es que yo no entendí el factor de protección. Bien. Todos aquellos elementos que contribuyan a la salud mental de la persona o a que se recupere serían factores de protección. Por ejemplo, si yo tengo una pareja estable, eso es un factor de protección. Si tengo buenas relaciones familiares, es otro. Si tengo una red de apoyo como de amigos, eso es un factor de protección. Si tengo una buena dieta, si duermo bien, si hago ejercicio, si tengo hobbies, todos esos son factores que me protegen de poder enfermar o de agravar un diagnóstico. Bueno, gracias. Ok. Listo. Entonces empecemos con los ejercicios terapéuticos. Primero que todo debemos empezar a conectar lo que es la salud y lo que es la terapia. Y entender que hay psicólogos de la salud, psicólogos clínicos, psicólogos ocupacionales, psicólogos más orientados al área de las medicinas o de las biologías, pero todos y cada uno de ellos pueden realizar terapia. Entonces, la terapia es un ejercicio metodológico donde hay una conversación, por lo general, con un paciente. En algunos casos ya no se les llama pacientes porque el paciente simula como la paciencia, o sea, una persona que está quieta, inactiva, pasiva, esperando que le resuelvan las cosas. Hoy en día se llama consultante, no paciente, sino consultante. Por eso aquí tenemos consultorios donde asisten consultantes. Personas que consultan, que tienen un problema, pero tienen un rol activo en su problemática e intentan resolverlo. Lo que nosotros estamos hablando aquí es un tema de prevención y de promoción de la salud. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia? Sí. ¿Y prevenir es como prevenir algo? ¿Cuál dices? ¿Promoción o prevención? Prevención. Evitar algo. Evitar. Promoción, propagar algo. Propagar. ¿Alguna otra idea? ¿No? Prevenir, tal cual, es evitar en tres posibles niveles. Hay prevención primaria, secundaria y la última, terciaria. Muy bien. Con un IQ súper alto. Entonces, la prevención primaria es cuando hay riesgo de un contagio de una enfermedad, pero todavía no hay contagio. Por ejemplo, nosotros en la universidad tenemos un alto riesgo de tener ansiedad por estímulos académicos, ansiedad por el estudio. Entonces, si hacemos actividades que permitan que nosotros aprendamos a administrar bien el tiempo, por ejemplo, es prevención primaria. La prevención secundaria es cuando ya nos dio. Ya este es un grupo de ayuda, de ansiedad por estímulos académicos. Y entonces tenemos que hacer otro tipo de actividades porque ya todos nosotros tenemos ansiedad. Y la terciaria es cuando ya no es posible que nos curemos de la vaina, sino que tenemos que pensar en mejor calidad de vida hasta que nos muramos.
lo general, la prevención terciaria se hace con pacientes de cáncer terminal. O sea, cuando ya no hay nada que hacer, entonces realizamos una serie de actividades paliativas que reduzcan el malestar o el dolor y brinden una mejor calidad de vida. Pero eso es prevención, evitar que lo que ya puede poner en riesgo no sea extremo y no nos lleve a una condición peor de salud. Pero la promoción, contrario a propagar, es hablar de temas de bienestar. Yo promuevo la salud sin que haya un riesgo latente de una enfermedad o de un contagio. Promover la alimentación sana, por ejemplo. Entonces yo puedo prevenir la anorexia o promover la alimentación sana. Cuando promuevo la alimentación sana es independiente de si hay casos de anorexia o no. Yo quiero que ustedes coman mejor porque considero que eso es mejor para su salud. Entonces cuando hablamos de promoción es de salud y cuando hablamos de prevención es de enfermedad o accidentes. ¿Listo? Cuando nosotros vamos a terapia, por lo general lo hacemos es por prevención y no por promoción. Tristemente uno va al psicólogo o al médico es cuando se siente mal, ¿cierto? Cuando se siente bien, pues ¿para qué? Pero en otros países y en otras culturas, ir al médico a tener chequeos periódicos es muy positivo, o ir al psicólogo para conversar de los problemas cotidianos sin que sea un trastorno también es muy positivo. En esos casos se haría es promoción. Nuestra política pública está muy orientada a la prevención, por eso sale mucho más costoso. Sale más costoso que le dé uno una gripa a que uno se cuide. ¿Sí o no? Porque ¿cuánto vale una gripa? Una peste de esas rompehuesos. Pues uno no puede venir a estudiar o a trabajar, entonces pierde tiempo, ya tiene que adelantarse después, eso es un costo. Tiene que ir a una EPS donde le maman gallo uno todo el día y después le dan ibuprofeno, acetaminofén y vaya y tome agua panela con limón, ¿cierto? Entonces perdió todo el día ya, pero además si tiene que pagar un bono, entonces tiene que hacerlo, bueno, eso le va incrementando uno los gastos. En cambio, que si usted se cuida, hace ejercicio, duerme bien, se alimenta bien, no se serena, utiliza tapabocas, pues es actividades de promoción que le ahorran esos gastos de enfermarse. Entonces, el profesional de psicología se ocupa de evaluar a las personas para ver cómo están respecto a la enfermedad o al trastorno y de determinar qué metodología terapéutica seguir, porque empieza a filtrar cuál de esos ejercicios terapéuticos es más efectivo para el paciente. Entonces, uno se puede casar con un tipo de terapias. Por ejemplo, a mí me gustan las cognitivo-conductuales. Pero el tipo de estrategia o metodología que utilizo depende de cada paciente y de lo que tenga. O sea que aquí no es un recetario. Ah, tiene depresión, haga esto. Ah, tiene ansiedad, haga esto. Sino que de acuerdo a las condiciones de cada paciente, uno va determinando qué estrategia seguir. ¿Listo? Tenemos entonces que nuestro resultado de aprendizaje esperado, lo que buscamos durante todo este mes de octubre y que clase a clase vuelvo y les digo, es primero reconocer aspectos de salud mental. Ya hablamos de trastornos, ahora vamos a hablar de ejercicios terapéuticos. Entender que esos ejercicios terapéuticos son coherentes con enfoques teóricos particulares, o sea que si vimos alguna vez psicoanálisis, pues hay terapias psicoanalíticas. Si vimos el enfoque conductual, hay terapias conductuales. Cognitivo, hay terapias cognitivas. Humanistas, terapias humanistas. Y además que eso, conocer estos ejercicios e irlos practicando a lo largo de la carrera nos van a llevar a desarrollar una actitud empática hacia el otro, hacia el paciente o el consultante. Siempre tener en cuenta esto, que es una conexión biopsicosocial, o sea que somos seres humanos que nos vemos afectados por aspectos biológicos, hormonales, cerebrales, orgánicos. Por ejemplo, el fin de semana una amiga me consultaba sobre un caso de una mujer
de 65 años que nunca se desarrolló, nunca tuvo una menstruación, obviamente no pudo tener hijos. Y eso es un caso excepcional. Y cómo esos aspectos biológicos han limitado muchos de los comportamientos sociales de ella. Tanto así que a los 65 años tiene muchos comportamientos de niña, ¿sí? Y de la forma de vestir y todo eso. Entonces me comentaba esos casos y uno dice, bueno, el aspecto biológico es más importante de lo que uno piensa. Mucha de la rebeldía de ustedes, los adolescentes o en la adultez temprana, se debe a los cambios biológicos, ¿sí? Eso de que no se tientan, no se hallan, no saben quién son y todo eso. Son desequilibrios hormonales del tránsito de la adolescencia a la adultez. Entonces tenemos aspectos biológicos, aspectos psicológicos, procesos psicológicos básicos y complejos, y aspectos sociales. Y complementando pues entonces la pregunta a la compañera desde casa, ¿qué son factores de protección? Son todas aquellas fuerzas que son positivas para la salud, como las que están acá. Entonces, en biológicos, una dieta sana, una buena práctica de actividad física o ejercicio, una vida sin adicciones. Acuérdense el ejemplo de la clase pasada, donde les dije que había un adicto a la lectura, a los libros. Entonces, evitar los excesos. Tiempo para relajarse, la ausencia de predisposiciones genéticas frente a la enfermedad. O sea, si yo sé que tengo predisposición genética a la diabetes, pues yo debo cuidarme con mi dieta, hacer ejercicio, etc. A nivel psicológico, tener control sobre la propia vida es un elemento de protección. Control del estrés, resiliencia, que es aprender de los errores o las situaciones adversas y poder salir de ellas. Disciplina mental, y hay una muy bonita que es dar y recibir amor. Todos los valores que están asociados con la forma como yo interactúo con el entorno y que son positivos para mí, pues vienen siendo protectores. Y sociales, pues estar rodeados de gente que lo quiera a uno y tener sobre todo un buen acceso a servicios médicos y de salud es un factor protector. Del otro lado hay fuerzas negativas. Podríamos decir lo contrario a lo primero, ¿no? Si yo fumo, si yo tomo bebidas alcohólicas con bastante frecuencia, si yo no duermo bien, si estoy expuesto a condiciones contaminantes altas, si a nivel psicológico, si yo sufro de estrés, si tengo ansiedad, si estoy en entornos donde constantemente se vive ansiedad, por ejemplo, departamentos de ventas, población con mucha ansiedad por metas de ventas que deben alcanzar y que siempre suben. Si yo tengo dificultades para enfrentar los problemas, si yo huyo de los problemas o los evito, eso es tener dificultad para enfrentar los problemas. Tanto así como si yo a toda hora los enfrento y le digo a la gente lo que pienso, eso también es dificultad para enfrentar los problemas. Eso es poca inteligencia social o psicológica. Pero también a nivel social está la soledad. Hay muchos jóvenes que viajan de municipio a Ibagué para hacer sus estudios y viven solos, se acostumbran a hacer trabajos solos porque no confían en las capacidades de los demás o no tienen buenas habilidades sociales. Y son chicos que pueden durar 4 años, 5 años en soledad. Hay una alta predisposición a que desarrollen o trastornos mentales o afectaciones en su salud mental. Por eso es que es fundamental la vida universitaria, y que ustedes vengan a la universidad, que realicen actividades de bienestar, que se inscriban en cuanto curso puedan, que estén por ahí perdiendo el tiempo. Es más, si no quieren entrar a una clase, pues se sientan en la libertad, bueno, a menos que haya parcial, ¿no? Pero si hay un tema que me parezca aburridor, que me da jartera, pues yo vengo a la universidad y me estoy por ahí charlando con mis amigos, haciendo vida social. Es importante para la salud mental. Tenemos también la pobreza porque tengo menos acceso a servicios de salud o mayor dificultad para acceder a ellos. La pobreza es un alto determinante de la enfermedad mental. O sea, hay una correlación directa entre los países más pobres y los que presentan mayores enfermedades mentales. Y otros como la violencia, el abuso, las relaciones traumáticas durante la vida. Bien, el estrés es uno de los elementos que más
hacen que se mantengan los trastornos mentales. Entonces, por ahí en su trabajo, en el punto 4, tienen una hipótesis de mantenimiento. Entonces, el estrés, si encuentran que uno de los personajes sufre de estrés agudo o crónico, pues ese puede ser un elemento alto de mantenimiento. El estrés biológicamente es una forma de alertar al organismo sobre un peligro que nos obliga a luchar o a huir ante semejante amenaza. Entonces puede ser una alerta orgánica o un estado de disonancia cognitiva. ¿Quién de ustedes ha sentido estrés alguna vez? ¿Tú? ¿Y qué has sentido? Desespero, dolor de cabeza, cuerpo, tensión muscular, en el pecho, taquicardia, sí. Otra cosa, ansiedad. ¿Alguno los ha llevado a no poder seguir con las actividades normales? Sí, sí. Creo que a mí me pasó algo hace unos años, y es que con el estrés no tengo como ese control, no. Entonces yo estaba jugando voleibol y pues también estaba súper tenso y empezó a estar y se empezaron a venir las manos, pero se me cogían y apararon todo y me hacían las manos así, pero yo sola volvían a cogerme sin salir y me tocó hacer la cara. Pues obviamente realmente y el doctor dijo que había Hiperventilado. Ajá. O sea, se acelera la respiración. ¿Y qué es lo que hace el organismo para proteger? Pues concentra toda la circulación en las zonas que deben prevalecer para nuestra vida, o sea, en los órganos centrales. Por eso lo primero que se duerme cuando uno se va a desmayar son las piernas o los brazos, las extremidades. Y por ende la cabeza también, que es lo más alejado que tenemos del tronco, de los órganos vitales. Por eso nos desmayamos. Se va el oxígeno de las extremidades, entonces ya uno, ¿cierto? Se le doblan las piernas, se le cierran las manos, y como falta oxígeno en la cabeza, perdemos la conciencia del sentido. Ser capaces de afrontar situaciones estresantes es una competencia fundamental de un estudiante universitario, porque se va a ver expuesto, va a tener que realizar actividades que superan muchas veces las capacidades y por eso es importantísimo trabajar en equipo, porque si no trabajamos en equipo, toda la exigencia la vamos a tener que asumir nosotros y seguramente esa exigencia va a superar nuestra capacidad. Cuando sentimos que las exigencias superan nuestras capacidades es cuando hablamos de una disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es cuando yo percibo que hay una diferencia entre lo que me exigen y lo que yo puedo hacer. ¿Sí? Eso es una disonancia, una diferencia cognitiva. Y eso pues genera alertas orgánicas. Tener la capacidad de identificar a tiempo las alertas orgánicas nos protege también de la enfermedad. ¿Qué sería una alerta orgánica para ustedes cuando están estudiando? Ustedes están estudiando, tienen semana de parciales, tienen 7 parciales finales acumulativos la misma semana. Es decir, se pusieron de acuerdo estos manes para hacernos la vida imposible. ¿Y qué sería una alerta orgánica que tendrían ustedes el fin de semana anterior a esos parciales? Por ejemplo, me dio gastritis. Estoy fatigado, ¿sí? Me quedé dormido, pero dormí bien. Dormí 7 horas, pero no me entra la letra. Me quedo dormido. O el dolor del cuello. Uy, tengo un mico acá impresionante, un gorila, un Godzilla aquí montado. ¿Sí? O yo no sé por qué estoy como tembloroso, tengo como una taquicardia, como una vaina así. O me cuesta expresar las ideas, eso se llama taquilalia. Taqui es rápido,
Entonces, taquicardia es palpitación, taquilalia es para hablar. ¿Sí? ¿Qué sería hablar lento? Bradicardia es cuando tengo unas pulsaciones bajas. Bradilalia es cuando hablo lento. Las dos pueden ocurrir como alteraciones del lenguaje por estrés. Colon irritable también. Entonces, yo soy una persona que suelo ir al baño a hacer la popis todos los días por la mañana, pero como tengo 7 parciales la otra semana, me taponé. Y uno dice, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque estás estresado, camarada. Entonces, identificar esas alertas orgánicas, reconocerlas y aceptarlas es importante. E identificar que no podemos con todo también es importante, porque esto nos lleva a buscar estrategias para afrontar esas situaciones estresantes. El problema es que yo identifique y para mí sea, me disculpan la palabra, una chimba estar estresado. ¿Sí? Es que los grandes ejecutivos mantienen estresados. Estoy estresado. Y le da un orgullo. Eso es un gran problema, porque el organismo pasa factura. Una persona, tuve un amigo, el hermano de un amigo, un abogado que tenía una carrera que se veía que iba a ser muy exitosa, estaba en una estación de Transmilenio, iba a dar clases en la Universidad de La Sabana y de un momento a otro vio a un auxiliar de la policía. Carlos Andrés le dice al auxiliar, me siento mal, creo que me voy a desmayar, y efectivamente se desplomó. Pues tuvo una aneurisma. El aneurisma es un taponcito en una vena del cerebro. Ese taponcito es muchas veces originado por situaciones de estrés que se prolongan en el tiempo. Las personas que no tienen tiempo para nada, que su vida es corra para un lado, corra para el otro, y que asumimos que son gajes del oficio de personas altamente exitosas, porque mantienen ocupadas, ganan bien, son muy jóvenes y van ahí a toda marcha. Pues Carlos Andrés, eso sucedió hace 5 años, él quedó con problemas para hablar, él no puede leer un párrafo porque se le olvida la primera frase del párrafo. Bueno, a ustedes les pasa lo mismo, pero es por desatención, ¿sí? Pero él sí tiene una incapacidad médica orgánica. Él quedó con problemas para caminar, tiene terapias ocupacionales a diario para poder caminar, ¿sí? Entonces, tiene una cantidad de problemas que esa vida exitosa como abogado ya no es posible, ¿cierto? Ya solamente el hecho de estar vivo es un éxito para Carlos Andrés. Y uno dice, estoy estresado, me da orgullo, o no tengo tiempo para descansar, o tengo que hacer las cosas rápido, o tengo que ser el mejor, o tengo que tal cosa. Pero cuidado, alertas que nos envía el estrés. Entonces tenemos todas estas problemáticas. Entonces ahora sí vamos con nuestro tema, sí. Disonancia cognitiva. Uno empieza a escribir ya cortado, ¿no? ¿Qué es lo que significa disonancia cognitiva? Cuando hay una diferencia entre la exigencia y mi capacidad, yo no creo que pueda contar. ¿Sí? Si yo no creo que pueda tener 3 mujeres de pareja, eso es una disonancia cognitiva. Pues claramente puedo, pero no creo que pueda. De poder puede, como lo saben. Disonancia cognitiva, uno también empieza a escribir como así, conductual, ya empieza a cortar las palabras. Eso van a ver gente que escribe peor. Bien, entonces tenemos, somos seres biopsicosociales, ¿cierto? Hay una conexión entre salud, enfermedad, prevención, promoción. Y el estrés es uno de los causantes mayores cuando se sostiene de que se mantengan muchas problemáticas de salud mental. Entonces, ¿qué hacemos los psicólogos para contrarrestar eso? Ejercicios terapéuticos. Vamos a ver estos.
Psicoeducación, muy conocida, por lo general se hace psicoeducación. También hay terapias de grupo, o sea que podemos realizar trabajos individuales, pero también podemos realizar terapias de grupo. Y en esas terapias de grupo, quien dirige la sesión no es únicamente el profesional, también una persona afectada puede dirigir una terapia de grupo. Tenemos la psicoanalítica, cognitivo-conductual, humanista y sistémica. Dentro de esas, desde la psicoanalítica para abajo, hay otros tipos de terapias. Algunas las explicaremos, otras las vamos a nombrar solamente. ¿Qué es la psicoeducación? Es cuando yo les doy información al paciente o consultante, pero también a los cuidadores o familiares, sobre el tipo de padecimiento que tiene la persona, las causas, los factores que lo mantienen y en qué consiste o consistirá el ejercicio terapéutico para tratar de superar. Darle información a las personas para que se tranquilicen sobre la problemática y puedan tomar decisiones que lleven a una mejoría de la persona. Eso es psicoeducar. Dar información para tranquilizar, o sea, como para que sepan qué está pasando ustedes. Sí, por ejemplo, tú tienes un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces yo reúno a tu familia contigo, si tienes novio a tu novio, y les digo, bueno, lo que tiene la señorita es una ansiedad generalizada, eso es tal cosa, se origina por estos elementos, puede mantenerse por esto, y lo que vamos a hacer o lo que les propongo es hacer estos ciclos o estos pasos. ¿Sí? Darle información. Evita un problema grande que tenemos con el acceso a Internet. Y es que apenas le dicen a uno tiene algo, uno de una vez consulta absolutamente todo por Internet. Y se empeora. Por lo general se empeora. Cuando empezó lo del COVID, la gente empezó a buscar desaforada, tanto así que dijeron que ya que la vacuna no funciona, y entonces ya ve uno por ahí que campañas antivacunas, ¿sí? Por desinformación. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, es que, bueno, la PN, pero en algunas ocasiones, casi siempre tratan de hacer, creo que eso mismo, muestran al paciente que su problema puede ser tomado como una oportunidad, como una bendición, pues, dependiendo de la perspectiva de lo que es una vez. Por ejemplo, trataban a un paciente con una persona con depresión. Entonces yo pedía que escribiera todo lo que tiene en ese momento. Luego que leía, que decía, mira, lo que tienes es una habilidad para poner una realidad, y seguramente puede ganar premios en novelas, escritores, que las personas empezaban a ver como algo bueno, en el momento en que tenían sus crisis, no se sentían devastadas por eso, sino que antes como que las sobrellevaban de una mejor manera. Mira que esas terapias no es psicoeducación, pero son terapias de aceptación y compromiso, que la vamos a ver más adelante, pero no las asumimos en psicología como una terapia científicamente comprobada. La PNL o la programación neurolingüística es una práctica que se ha generalizado mucho por la facilidad de aplicación, porque todo el mundo la comprende, ¿sí? Funciona muy bien, pero se ha vuelto más un ejercicio de marketing, ¿sí? Entonces, desde psicología, las terapias que aplicamos son las que tienen una validez científica. Se ha comprobado que funciona. Pero si la práctica, aunque no sea aprobada científicamente, funciona también, no puede hacerse. Podría hacerse, pero no si eres un profesional de psicología. Porque si eres profesional de psicología, quiere decir que eres un científico del comportamiento y el pensamiento humano. Como científico, tú te limitas a aplicar los avances que esa ciencia ha desarrollado y dudarías de todo aquello que no ha sido comprobado científicamente, si eres profesional en psicología. Si no eres profesional en psicología, pues cojo ejercicios que me parecen útiles, aplicables y ya.
Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces nosotros nos vemos limitados a un conjunto de metodologías, técnicas, etcétera, comprobadas científicamente, ¿sí? Lo que no hay que dudar de ello. Entonces, la psicoeducación es lo primero que se hace cuando se ha diagnosticado a una persona. Darle información, sensibilizarla a la persona, a sus familiares, incluso amigos, ¿sí? Si el señor tiene una demencia senil, pues vamos donde los amigos, venga, no le mamen gallo tratando de confundirlo, ¿sí? Pues una persona que va a tener problemas de memoria, de concentración, y ustedes aquí mamándole gallo, pues peor. Entonces, todo eso, esa información que le demos, conocimiento sobre la salud, sobre las consecuencias y causas, es psicoeducarla. La terapia de grupo, ustedes conocen que hay grupos de autoayuda que se basan en la autorregulación. Aquí nos exponemos a personas que sufren o padecen quizás de lo mismo, de cosas similares, y entre todos nos ayudamos. Esto es muy positivo en ciertos trastornos como las adicciones, porque esto permite que las personas compartan sus experiencias y no se aíslen. Cuando vimos muchos trastornos veíamos que la soledad es un elemento que mantiene muchos de estos trastornos o que los provoca. Entonces, poder estar con otras personas que padecen lo mismo que yo, que sufren lo mismo que yo, aprender de ellos, expresarme con ellos, pues hace que esa exposición sea muy positiva para mí, compartir eso. A veces la orienta un profesional, otras veces la orienta una persona afectada como nosotros. En psicología hablamos mucho de la red de apoyo. La red de apoyo es las personas que comparten con nosotros el día a día y que están ahí para ayudarnos cuando tenemos un problema. ¿Ustedes consideran que su red de apoyo es amplia o más bien cortita? ¿Corta? Amigos, ¿son de esos que dicen que se cuentan con los dedos de una mano? Uy, sí. Uy, sí. Amigos, pocos. ¿Y familiares? Pocos. También. ¿Buena relación con los familiares o no? Más o menos. ¿Y compañeros de estudio han creado una buena red de estudio o no? Algunos ya se agarraron. Pues también más o menos. Hace rato. Bueno, entonces, sobre todo, digamos, tener un mejor amigo. ¿Tienen un mejor amigo? No. ¿Mejor amiga? Pues real no. ¿Mejor amigo imaginario? Ah, bueno. Ahorita hablamos. Bueno, tener un mejor amigo es una red de apoyo importante, no el alcahueta, ¿no? El mejor amigo que es crítico también, eso es importante. Con la familia también es importante. Terapia de grupos de autoayuda, o sea, es parte de los terapia de grupos, algo. Es parte, los grupos de autoayuda es también un símil de la terapia de grupo. Entonces, creación de redes de apoyo es importantísimo como factor de protección ante la enfermedad mental, o ante problemas de salud mental. Pues dicen que es más fácil que una mujer se recupere de un trastorno porque tiene una red de apoyo más amplia. Las vecinas, sus hijos, sus amigas. En cambio, los hombres tienden a experimentar más soledad, porque cuando no es en un entorno laboral, suelen no tener amigos fuera de ese entorno laboral. Entonces, su red de apoyo es más pequeñita. Bien, tenemos psicoeducación. Entonces, ¿qué les diría yo? En sus trabajos punto 5, creería que todos deberían decir que sí van a hacer psicoeducación, porque necesitan sensibilizar a la persona sobre lo que tiene, o a la familia, o a su red de apoyo. Entonces, psicoeducación por lo general es bueno aplicar. Ahora sí vamos a tener que escoger. Entonces tenemos la terapia psicodinámica. Es famosa esa imagen, ¿no? El experto en psicoanálisis, la persona en el diván de espaldas al experto psicoanalítico. No lo ve, no interactúa con él. Ese es un ejemplo de terapia psicoanalítica.
Ahí tenemos la diferencia. Aunque tenemos en psicodinámica un aspecto en común, y es que se basa en que la persona tiene unas ideas inconscientes que hay que sacar a la luz, como si fuera un iceberg, ¿sí? Y una cantidad de problemas allá que no se ven, por ende hay que sacarlos a flote para que se vean y poderlos tratar. Esas creencias inconscientes pues son la base de que la persona piense de manera irracional o se comporte de una manera no adecuada, y por eso hay que conocerlas. Y aquí entonces lo que se trata es de, al sacar a la luz eso, tratar esos sentimientos reprimidos en la persona. Por lo general son reprimidos en la infancia. Entonces son cosas que nosotros poco o nada nos acordamos, o ustedes se acuerdan fácil de su infancia. Entonces, a veces hay cosas que quedan por allá, ¿sí? Por ejemplo, que una amiga en el colegio se me vomitó encima, y desde ahí yo tengo aversión a cualquier relación social con una mujer. Y entonces en mi casa son muy machistas y creen que yo soy gay. Pero yo no entiendo por qué no me gusta estar con mujeres. Entonces uno dice, no entiendo. ¿Qué diría un psicoanalista o una terapia psicodinámica? Vamos a hacer una serie de sesiones para hallar qué problemita de la infancia hubo en el que se predispuso un escenario para que tú no quisieras interactuar con mujeres. Y por allá damos que en una sesión salió a la luz, el iceberg flotó, que una niña te vomitó encima. Y eso te generó un asco, una repugnancia que lo asociaste directamente a la mujer, no al hecho de que hubiera comido perro caliente y después hubiera el barco pirata. ¿Sí? Entonces, ese es el sentido de la terapia psicodinámica. Y allí entonces encontramos la psicodinámica pura o la psicoanalítica. Esa imagen es de la psicoanalítica. Características: 2 a 5 sesiones semanales. Una sesión está más o menos sobre los 70,000 pesos. En Ibagué la sesión más costosa de psicoterapia está sobre los 150,000 pesos. Entonces calculen cuánto se le puede ir a uno si tiene 5 sesiones a la semana. Calculen. El psicoanálisis es de largo plazo, el paciente está en un diván, está de espaldas al terapeuta, por eso es distante el terapeuta de la persona habla simplemente de lo que se le ocurra, no hay un orden allí, el psicoanalista está apuntando los elementos, tratando de darles algún sentido, y lo que busca a través de la conversación es un cambio profundo y duradero, por eso es de largo plazo. Vamos a hablar de una terapia de años. Calculen en platica, ¿no? Bien. La psicodinámica, 1 a 2 sesiones a la semana, es de corto plazo porque nos interesa es cambiar o poder resolver problemas pequeñitos, no profundos. Y el paciente sí ve al terapeuta, o sea que ahí no estamos en el diván. O si estamos en el diván, ella estaría acostada hacia el otro lado viendo al terapeuta, porque el terapeuta es un agente de cambio. Yo he tenido la oportunidad y a veces siento que la persona que me trata tiene ideas tan marcadas y negativas de la vida que yo realmente las voy a creer inmediatamente porque no me gusta. Y inmediatamente cambio De psicólogo. Claro, porque yo a veces siento que dice lo que esa persona se ha apropiado para ella significar X situación de la vida. Y yo no estoy de acuerdo con eso y me parece que es muy negativo que un psicólogo hable de sus ideas puntuales sobre algo con una persona que está tratando. Ajá, como si tuviera un vademecum. Lo escuché, es más o menos un pelado así, entonces ya sé lo que tiene, ya tengo unos prejuicios o unos estereotipos y ya lo encasillé y por ahí nos vamos. ¿Sí? Seguramente esa sesión vale menos de 150,000 pesos. Seguro. Hay otros tipos de terapias. Tenemos la junguiana, que es la de Jung, un psicoanalista famoso, o sea, la psicoanalítica es de Freud y la de Jung también es una terapia famosa. La psicología del sí mismo o el análisis transaccional.
Esa es la psicodinámica. Una sesión psicodinámica tiene una serie de elementos característicos. Ahí hay un ejemplo, un meme de el pececito en el diván que dice: me aterra conocer el mar. ¿Qué elementos suceden en una sesión psicodinámica? Por ejemplo, interpretación de sueños. ¿Sí? Que soñé anoche o tengo un sueño repetitivo, entonces hay una interpretación de esos sueños, revela ciertas motivaciones ocultas en la persona. No es que soñé con serpientes, entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Que envidia, que me cayeron los dientes, entonces le va a llegar plata. No, no es ese tipo de cosas, es una técnica, es más desarrollada siempre es para sacar a flote aquello que está oculto, en el subconsciente o en el inconsciente. Hay análisis de resistencia, que son los mecanismos de defensa. Hay un desliz, ahí es donde viene el desliz que uno utiliza normalmente. El desliz es cuando yo digo algo que no quería decir, pero eso refleja algo que estaba oculto aparentemente en mí. También está la transferencia. Esto se aplica muchas veces en forma de chiste entre nosotros los psicólogos. Cuando una persona está criticándome, entonces yo digo: estás transfiriendo algo que tú mismo eres. ¿Sí? Ay, es que usted es una persona irresponsable. Yo, ¿será que sí o es una transferencia tuya? Entonces la transferencia es cuando yo, eso que considero que está en el inconsciente, se lo transfiero al terapeuta, pero es en realidad lo que el paciente está sintiendo. ¿Sí? Entonces le dice al terapeuta: no entiendo cómo dejaste pasar esa oportunidad. Y el terapeuta puede decir: ¿está hablando conmigo? No, está verbalizando, pero hablándose a sí mismo, pero lo transfiere al terapeuta, como si le hablaran a un espejo. Y la asociación libre, que es cuando yo empiezo a hablar de distintos temas, de lo primero que se me venga a la cabeza, y empiezo a hilar la información, y allí emergen pensamientos auténticos, porque yo no estoy pensando en articular de manera consciente las cosas. Ahí tenemos la psicodinámica. ¿Listo? Entonces, tenemos dentro de las terapias psicodinámicas el psicoanálisis o la terapia psicodinámica, la junguiana y otros. Ahora vamos con las terapias cognitivo-conductuales. Estas son las más famosas, las más aplicadas. Entonces, aquí lo que parten es que la persona no está enferma o alterada por ciertas cosas, sino por la forma como racionalizan eso que le sucede, por las creencias que generan frente a eso que le sucede, lo que piensan de lo que le sucede. Tengo una amiga de trabajo que hace unos años le hicieron una jugada fea. Un compañero se fue a estudiar fuera del país, tenía problemas con ella y escribió un correo anónimo. No sé cómo hacen estas cosas, pero estos correos que no se les puede hacer seguimiento, anónimo. Y escribió una cantidad de cosas y se la envió a todos los compañeros de la facultad. Él se fue, entonces, claro, cobarde se fue y escribió eso. Y armó el que sabemos, ¿no? Todos sabíamos que había sido esa persona, porque además, pues uno aprende a reconocer quién escribe de qué manera, ¿no? Ustedes en sus trabajos de grupo, ustedes saben: uy, este párrafo lo hizo fulanita. No hay ni una coma ahí, eso lo hizo fulanita. ¿Sí? Entonces todos sabíamos quién había sido. Cuando le dijimos a ella: ¿y tú qué piensas que haya sido fulano? Dijo lo siguiente: yo decidí creer que ninguno de mis compañeros había sido. ¿Qué piensas de eso? Puede ser esa. No le quiso dar la atención que quería llamar. Sobre todo que no quiso ella misma meterse dentro de ese conflicto, como más que por los saltos ustedes, sino más bien el libro yo. ¿Ustedes creen que aún así ella se afectó o no? Sí. Sí, cierto. O sea, somos personas, nos afecta lo que otros digan porque somos seres biopsicosociales. Lo social nos afecta.
pero disminuyó el efecto. Hay personas que prefieren no mostrar que están mal, simplemente lo ocultan y cuando están todos pues mal. Claro, sin embargo, mira que ella no lo ocultó. Ella dijo, me siento mal, pero decido creer que no fue ninguno de los que ha comido conmigo o los que ha estado en mi equipo de trabajo. Es bastante valiente la postura, ¿no? Uno podría decir, ay, pero ¿cómo eres de tonta? Si eso a leguas fue ella. No, ella quizás lo sepa, pero asume una postura distinta ante eso. Entonces, el tipo de creencias que se ha formulado conscientemente o voluntariamente ha sido aceptar lo que sucedió, pero cambiar la creencia. Sin embargo, aquí hablamos mucho de creencias y comportamientos racionales e irracionales. Y esta terapia cognitivo-conductual se fundamenta en el cambio de creencias irracionales a racionales, o sea, sin fundamento a que sean con fundamento, con un argumento claro, y los comportamientos irracionales a ser comportamientos racionales. ¿Sí? ¿Ustedes se sacan los mocos? Obvio. Obvio. Sí. Sonarse es sacarse los mocos. Pero digamos ahorita bajarse el coso y sacarse un moco y tirarlo, no. Y hacer bolitas, lo chévere que es hacer bolitas, ¿no? Es que uno las intenta tirar y no puede, se le quedan ahí, entonces toca con una esquina hacer así. Un comportamiento irracional sería sacarse los mocos en público, ¿cierto? Sin embargo, hay gente que lo hace. Ustedes lo han visto, hay gente que lo hace. Entonces, ¿qué haría esta terapia cognitivo-conductual? Hacerle ver a esa persona por todos los medios que ese comportamiento no es adecuado y que debe cambiarlo o sustituirlo por otro. ¿Sí? Sí, con los niños se trabaja mucho este tipo de terapias porque son muy efectivas en el corto tiempo. Por ejemplo, si yo tengo a la persona siempre con las manos ocupadas, pues eso es un comportamiento que bloquea mi capacidad de sacarme los mocos en la calle. ¿Sí? Entonces, la terapia diría, pues usted mantenga siempre algo en las dos manos, de manera que sea difícil, pues sacarse los mocos. ¿Sí? Entonces, hago cambios en los estímulos del ambiente, o en sus formas de pensar, o en sus formas de comportarse, y con eso trato de que usted pueda cambiar su comportamiento. Hay de dos tipos, bueno, de tres tipos, la conductual, la cognitiva y la cognitivo-conductual, es la mezcla de las dos. ¿En qué consiste la conductual? En dos tipos de condicionamiento que ustedes ya lo vieron, el clásico y el operante. ¿Se acuerdan de la diferencia? Condicionamiento clásico como el de Pavlov, Watson, el perro que salivaba con la campana, ¿sí? ¿No? Y que hablábamos de estímulo-respuesta. Y después hablábamos del condicionamiento operante, que ya hay contingencias, estímulos y respuestas, pero también hay consecuencias y que hay refuerzos positivos, negativos, castigos positivos, castigos negativos. La terapia conductual toma esos principios teóricos del condicionamiento y los aplica en la intervención clínica. La cognitiva rompe el patrón de pensamientos. Una persona que cree que algo es absolutamente cierto, entonces el cognitivo conversa con la persona y trata de romper esa cadena, para que la persona se dé cuenta que lo que está pensando, quizás lo que decidió creer, no es racional. ¿Sí? Y el cognitivo-conductual mezcla las dos cosas. Trata de cambiar pensamientos cognitivos y ciclos conductuales. Más completo, ¿cierto? Esto ha sido un tema de larga discusión. Yo en mis principios académicos pensaba que era netamente conductual y entonces empezamos a discutir entre escuelas, porque los cognitivos dicen, no, lo conductual no es todo, hay que cambiar la forma como piensan las personas. Entonces teníamos, por ejemplo, una paciente con anorexia, aquí antes hacíamos casos clínicos. Entonces teníamos pacientes, veíamos videos y hacíamos una discusión de cómo tratar mejor esos casos.
Yo decía que la anorexia debía tratarse con terapias conductuales, porque lo que nos interesa es que la persona coma, porque si no come, se muere. Los colegas cognitivos decían, no, lo importante no es que coma, sino que valore la importancia de comer y de una vida sana. Porque puede que esa persona recupere su peso, pero a futuro lo vuelva a perder si se centra únicamente en lo conductual. Y ahí nos podíamos agarrar 2 horas. La verdad es que una paciente con anorexia necesita un tema cognitivo-conductual. De emergencia tiene que comer y hay que generarle condiciones para que coma. Pero en paralelo debe entender las razones por las cuales es importante alimentarse bien. O sea, hay un ejercicio cognitivo. También existen otras terapias cognitivo-conductuales como estas. Las terapias de tercera generación, donde está el PNL, pero conocido como terapia de aceptación y compromiso, o la terapia dialéctico-conductual, muy utilizada en niños, las terapias de procesamiento cognitivo o las terapias de relación emotivo-conductual. Para todo esto hay estudios, diplomados, cursos. Las personas que se dedican a la clínica están constantemente actualizadas de ejercicios terapéuticos. Entonces, si a ustedes les gustó la parte cognitivo-conductual, en su punto 5 dicen, sí, esta la aplicaría. ¿De cuál? Pues tendría que escoger entre la conductual, la cognitiva, la cognitivo-conductual o una de estas. ¿Listo? Dependiendo si el paciente tiene TOC o TP-TOC o lo que quiera. Lo Profe, cognitivo, una pregunta. sí, Lo que pasa es que en el video que usted nos puso en Moodle decía que había algo de una terapia de dialéctico conductual. Entonces, ¿esa a qué haría referencia ya hablando de lo que usted nos explicó ahorita?
recuerden que uno puede utilizar números en estrategias cualitativas y uno puede utilizar cualidades en estrategias cuantitativas. Entonces, ¿cuál es la diferencia realmente? ¿Cuál podría ser? Es decir, yo como humanista puedo aplicarle un test, ¿cierto?, de ansiedad y encontrar que tiene una ansiedad de 85 puntos y eso quiere decir que es alta. Sin embargo, estoy diciendo que utilizo herramientas cualitativas en la terapia. ¿Qué tendría que decir yo? ¿Es una inconsistencia? Utilizo un test, es cuantitativo, ¿no? ¿Cómo? Entonces, sí es cuantitativo, ¿no? Sí. Es de las únicas herramientas cuantitativas, cuanti, que nos permite sacar números. El test, cuestionarios, pruebas. Y en lo cual decíamos que había qué tipo de estrategias. Entrevistas. Grupales, individuales. Entonces, realmente la diferencia cuando yo utilizo una herramienta cualitativa es que lo que me importa no es aumentar o disminuir el nivel de cierta característica, sino mejorar el atributo. Es el atributo lo que me interesa. Por ejemplo, yo estuve el miércoles, jueves, viernes, sábado en Chaparral haciendo unos talleres de emprendimiento con mujeres líderes de la zona, que los conocen como lideresas. No interesa saber el nivel de emprendimiento que ellas tengan, lo que interesa es saber qué ideas tienen y cómo poder mejorar esas ideas. Entonces, la herramienta que se utiliza son más cualitativas, porque queremos mejorar a esas personas. En cambio, si fueran cuantitativas, pues es hallar el nivel de emprendimiento en el que están. Entonces, tenemos las dos diferencias. Claro, yo puedo aplicar instrumentos cuantitativos, numéricos, pero mi objetivo final es el que diferencia entre una cosa o la otra. ¿Cuál es mi objetivo? Entender a las personas, comprender por qué hacen lo que hacen, tratar de mejorar sus condiciones, eso es cualitativo. Mi interés no es entenderlas, sino más bien estudiarlas, compararlas con otros grupos, generalizar los resultados. Mi interés es cuantitativo. Ojo con eso cuando vean metodología de la investigación. Aquí nos interesa estudiar la personalidad. Por ejemplo, el profesor Óscar Ovalle es experto en terapias humanistas y él da la asignatura de personalidad y diferencias individuales de quinto semestre. Entonces, tiene sentido lo que estamos hablando. Quiero estudiar la personalidad y empujar a que la persona, invitar a que la persona se haga responsable de sus propias decisiones en busca de su realización personal. Por eso el dibujito. Hay una teoría muy famosa en psicología que es la pirámide de Maslow. ¿Ven eso como una pirámide? ¿No? ¿Ya se va a dibujarla? ¿Sí? La pirámide de Maslow dice que en la base, y es una teoría humanista, lo van a ver en historia de la psicología, pero en la base están las necesidades fisiológicas, como comer o dormir. Luego están unas necesidades sociales, luego de afecto, y en la punta tenemos necesidades de realización, de trascendencia. Las terapias humanistas consideran que todos nosotros tenemos la necesidad de trascender, de encontrarle sentido a lo que hacemos. ¿Creen lo mismo? ¿Sí? De tener un propósito que seguir. Y se centran entonces en que la persona, por más de que tenga una dificultad en estos momentos, recuerde que hay un propósito
y que eso que está sintiendo es un obstáculo para alcanzar esa meta final. Lo hacen mucho los oradores motivacionales. Lo hacen muchísimo, sí. Y volvemos a lo mismo, se utiliza mucho para mercadeo, ¿cierto? Y nosotros debemos ser muy claros al respecto y tener mucho cuidado con esos elementos. Un psicólogo puede persuadir muy fácil a las personas si conoce todo este tipo de técnicas. Pero como Spider-Man, ¿no? Un gran poder requiere una gran responsabilidad. Hay de diversos tipos de terapia humanista. Tenemos la centrada en el paciente, donde yo trato es de comprender al paciente sin juzgarlo, sin decirle, ay, a mí me pasó lo mismo, o sin decirle, ay, usted es el colmo. No lo vamos a juzgar. Porque lo que queremos es que la persona gane control sobre su vida y autoconfianza si la ha perdido. Está la terapia existencial. Entonces aquí el mismo hecho de existir debe ser importante. ¿Sí? Está la terapia de la realidad, que está centrada en resolver problemas cotidianos. La terapia de la Gestalt, donde tenemos que analizar todas las partes del problema y entender que las partes configuran un todo. Y otro tipo de terapias como las de las emociones, terapia breve, somáticas, hipnoterapia, DRMO, la terapia basada en el arte, la zooterapia, la arteterapia, por ejemplo. Hay especialidades en Argentina en arteterapia. Una amiga que hizo una de ellas. Ya le gusta el graffiti y todo eso, estudió psicología y dijo cómo mezclar las dos. Pues hace arteterapia. Científicamente comprobado. O el uso de la música. La terapia musical se basa en los pensamientos de la teoría humanista. Y finalmente tenemos las terapias sistémicas, que viene la teoría de sistemas. Quizás una de las teorías que más nos relacionan con otras carreras sea la de sistemas. La teoría de los sistemas nace de la ingeniería industrial y la toman en psicología y en economía para explicar el comportamiento de las personas. Miren que la economía y la psicología tienen casi que las mismas bases epistemológicas. Hablamos muchas veces de lo mismo, del comportamiento humano y de la toma de decisiones. Eso es central para economistas y para psicólogos. La teoría de los sistemas lo que nos dice es que hay diversos elementos que interactúan entre sí, pero además hay cosas que emergen de esas interacciones. Hay elementos que emergen de las interacciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el terapeuta? Tratar de, junto con todos los implicados del problema, entender cómo funciona. Por ende, la mayor parte de las terapias sistémicas son aplicadas a familia, con terapias de familia, la mayoría de ellas. Porque yo debo buscar la forma de reunir a todos los familiares en un mismo espacio y tratar de resolver un problema. Aplicada para niños, aplicada para parejas que tienen problemas, aplicadas para empresas familiares que se dan en la jeta enfrente de los empleados. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos la terapia de sistemas familiares, ¿sí? Que trata de estudiar las relaciones entre todos ellos. Y estos son ejercicios muy interesantes porque, al igual que como hace la psicóloga del joven allí, que está la ex, a ver, además era tu ex. Ya. Sí, porque ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? Que mi misma pareja sea mi psicóloga, pues es complicado. Tenemos es que el psicólogo es muy observador de lo que sucede en las interacciones, las miradas, los contactos, dónde se sienta cada uno, ¿no? Ay, el hijo se sentó cerca a la mamá y la niña se sentó cerca al papá y están en una postura donde hija y papá están así, en cambio los otros dos no miran a ninguna parte, parece que se pusieran de acuerdo, pero son neuronas espejo, o sea que copian el comportamiento de quien les agrada más. Y todo eso está el psicólogo anotando, entendiendo cómo funciona el sistema familiar y qué empieza a emerger, a salir de esas relaciones. ¿Sí?
Tenemos la terapia familiar estratégica y entonces aquí ya tenemos es que diseñar un plan. Entonces, cuando hablamos de estratégica, como en las organizaciones, son planes. Y en los planes yo tengo que basarme en qué plan vamos a diseñar, qué objetivos tenemos, cómo los vamos a alcanzar paso a paso. ¿Qué va a hacer quién? Luego tenemos la terapia diádica del desarrollo, muy centrada con niños, creación de vínculos estables, afectivos, con padres o con cuidadores. Esta es muy aplicada en el ICBF, por ejemplo, o en Fiscalía. Un caso la semana pasada me llaman de Fiscalía que había una víctima de abuso sexual, el abusador era su papá, que su hermana mayor ya tenía un hijo que era de su papá, pero que vivían en un pueblo, entonces que no podían pues decir muchas cosas porque dónde queda la dignidad de la señorita. Bueno, en fin, y que la víctima tenía que hablar, pero estaba temerosa a hablar con un psicólogo hombre, entonces necesitaba una psicóloga, ¿sí? Y esa psicóloga trataba de aplicar terapia diádica del desarrollo porque había ya el hijo de la hermana mayor que tenía que contar que el papá, abuelo, también estaba intentando tener relaciones con él y era un chico, o sea, una cosa horrible, ¿sí? Entonces la psicóloga, aparte de tener experiencia en temas de abuso sexual, tenía que tener experiencia en terapias diádicas del desarrollo. Necesitaba crear un lazo afectivo con el terapeuta, primero que todo, para que le pueda contar todo lo que le sucedía. Y tenemos otro tipo de terapia que es la contextual. Entonces aquí se trata de buscar un equilibrio entre las necesidades de las personas y lo que también ellos dan a los demás. Un equilibrio. Para ustedes, ¿cuál es la mejor terapia? Vimos como 20. Pues no sé cuál sea la mejor, pero me gusta más la cognitiva. ¿La conductual, la cognitiva o la cognitiva La conductual? cognitiva. El paquete. La terapia de grupos. La humanista. Cognitivo, conductual, humanista. ¿Cuál? La humanista también. Sí, es como un rollo distinto, ¿no? Como pensemos en lo bueno, pensemos en que tú puedes, pensemos en la cognitivo-conductual es más, resolvamos el problema, deje de pensar en las bobadas, párese y hágale. Son distintas formas de ver, pero aquí siempre la misma palabra que los cansé desde un inicio es la coherencia, ¿no? Hay una coherencia epistemológica, teórica, que me convence a mí también porque yo vivo de esa manera, entiendo que el mundo funciona de esa manera, por ende la terapia y las técnicas que utilizo son coherentes, ¿sí? Son coherentes. Yo no puedo decir voy a aplicar una terapia humanista, pero mis autores de referencia son conductuales y yo pienso que las personas piensan distinto y por eso es que se agarran. O sea, ahí tengo una melcocha de formas de pensar, de formas de ser y de formas de ver el mundo. En realidad no hay una terapia mejor que otra, hay terapias que funcionan mejor para distintos tipos de problemáticas o trastornos mentales. Y aquí también uno debe ser responsable cuando mi terapia o mi alcance terapéutico no logra intervenir adecuadamente con cierto personaje. Por ejemplo, si tenemos un esquizofrénico, se nos sale de las manos a un terapeuta humanista. Debe reconocerlo y remitirlo. ¿Sí? Y para terminar, basados en esto que vimos y que hemos visto a lo largo del semestre, ¿qué características creen que debe tener un terapeuta? Saber escuchar, Escuchar, empático, empatía. ¿Qué otra? buen nivel profesional, obviamente. Tener interés por el paciente. Interés por el paciente, sí.
Cuando escuchas, la escucha empática es sin celular en la mesa, ¿cierto? Sí, cuéntele lo que está pasando. Sí, le dije que la roja, no la azul. Sí, siga. No, eso no es escucha empática, es interés por lo que le está pasando. ¿Qué otra cosa? Ética profesional. Neutralidad. ¿Puedo ser el psicólogo de mis amigos? No, ¿Por qué no? porque Porque mezcla no emociones. involucra sentimientos, no interesa tanto relaciones que tienen. Sin embargo, mi ética profesional me daría las herramientas para no afectar eso. Tal vez una como ética profesional, pero es como amigos y consultantes sería extraño para ellos saber que ahora una persona que es por ejemplo, un amigo que te estoy tratando, pues viene, pero después más adelante me va a mirar como, bueno, ella sabe más, como mi respuesta. Puede suceder, la cuestión es que la ética profesional, sí, puede ser, pero la ética profesional me incluyes a mí como profesional. Es que yo decida, independientemente de lo que mi amigo piense después, pero que yo decida tratarlo o no, está dentro de la ética profesional. Y la ética lo que me dice es que las personas afectivamente muy cercanas, como mi pareja o mi familia, que están en el primer círculo de afectividad, yo no debería tratarlas. Pero a mis amigos no dice nada la ética o el código deontológico. Como código, ¿no? Ya otra cosa es que tú digas, no, a mí también me afectaría mucho y la relación, y entonces mejor no, ¿vale? ¿Qué otra habilidad debería tener? La paciencia. ¿Qué dice? Supongamos que yo estoy en mi consultorio, la persona no quiere que la grabe ni la filme y la consulta es de 1 hora, Profe, ¿sí? yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo tengo un conocido y él ya ha ido muchas veces a terapia, a varias sesiones, y con el psicólogo, pero él no habla nada. Él lo que le dice al psicólogo es que a él no le importa la vida de él, que a él no le gusta hablar sobre la vida de él y que a nadie le interesa en realidad la vida de él. Él es como muy reprimido y se nota como disgustado a que el psicólogo le pregunte cualquier cosa y ya ha ido a varias sesiones, pero él ya fue remitido a psiquiatría a causa de eso. ¿Qué podría estar pasando ahí? Pues si fue A tener en remitido a cuenta, psiquiatría es que buscan un complemento farmacológico. Eso es lo que están buscando allí. Pero ahí es donde vemos el mundo al revés, porque antes de ir a psicoterapia tuvo que haber tenido exámenes médicos, porque sucede lo que está sucediendo en estos momentos. Recibe terapia y ahora sí lo mandamos al psiquiatra a que tenga el complemento farmacológico. Debe ser al revés, ¿sí? Si hallo que su depresión se debe a temas orgánicos, debe tomar un tratamiento con fármacos y complementarlo con psicoterapia. Pero pues esos son temas que las EPS no son muy conscientes al respecto y implica un gasto mayor, ¿no? Pero volvamos, digamos, a la pregunta que les hacía ahorita. No puedo grabar la sesión, no puedo filmar al paciente, es 1 hora hablando con él. ¿Qué habilidad debo tener? Anotar, tomar apuntes. Tomar apuntes es una... Redactar. Redactar, sí. ¿Por qué no puede ser tener buena memoria? Se olvida. El olvido es una actividad necesaria, ya lo vimos en una clase del cerebro, ¿sí? Necesitamos guardar energía. Entonces hay que saber tomar apuntes. Hay que saber escuchar. Hay que saber observar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los trastornos de personalidad? Que una característica es el autocuidado y la persona viene desarreglada, como sucia. Ahí tenemos que prestar atención. Movimientos involuntarios, también tenemos que prestar atención. Posturas. Sí, el comportamiento no verbal,
no tiene nada que ver con lo que está diciendo la persona. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Bien, súper. No tiene nada que ver, ¿cierto? Tenemos que ir anotando ese tipo de información. Cambios abruptos en sus movimientos cuando se le nombra un estímulo determinado. Cuéntame de tu papá. No, mi papá, yo lo quiero mucho. Entonces ya hay aquí una actitud defensiva, ¿no? Pues ya me estoy bloqueando ante la otra persona cuando me pregunta sobre un tema. ¿Y tu mamá? Ah, mi mamá también la quiero muchísimo. Entonces ya es una aceptación, una apertura más a esa persona. Entonces tenemos que estudiar comportamiento verbal, no verbal, poder anotar, poder escuchar, estar atentos, ser empáticos. Y además, casi que tener un cerebro dividido, ¿no? Porque tenemos que ir pensando cómo esa información se relaciona para dar cuenta de una hipótesis de origen. O sea, ¿qué factores están contribuyendo a que esta persona esté así? Pero además debemos tener otra parte del cerebro pensando qué puede estar manteniendo esa problemática. Pero además debemos estar pensando en qué tiene esa persona. ¿Difícil? Es una vaina complicada. Y hay otra habilidad que yo agregaría ahí, la habilidad de no dejarse afectar emocionalmente por lo que escucha el paciente. Porque la carga emocional, así se llama desde salud ocupacional, la carga emocional es muy alta. Miren ustedes ser un psicólogo de fiscalía escuchando todos los días violaciones, abusos sexuales, que la mató, que la desapareció, que la descuartizó, que no sé qué, y usted escuchando eso todo el tiempo. No es llegar al punto de volverse insensible, ¿no? Pero la descuartizó así como los casos de la anterior semana. No, no es ser insensible, pero tampoco es que usted llegue a su casa y pues tenga un ataque de shock emocional y no pueda dormir ni nada de eso. Bien, entonces con eso terminamos, digamos, la unidad temática del mes de octubre. Ya para ustedes el viernes tendrán la exposición. Entonces recuerden, el miércoles deben subir el documento a la plataforma y pues exponer acá su trabajo. Clave, sigan instrucciones, no inventen. Sigan las instrucciones. ¿Listo? Nos vemos en el salón de allá, miércoles. ¿Listo, chicos? ¿En casa alguna pregunta? Señor. Uno dice prescripción física. Físico. Sí. ¿Se refiere a eso? ¿A escribir a la persona Sí. físicamente? Nosotros podemos a Lili, que es cabello corto, negro, estas cositas. Eso. La exposición, hay que hacer el trabajo, obviamente son 3 páginas, pero para exponer, ¿hay que hacerlo en diapositiva o simplemente nos paramos acá y hablamos de lo que hicimos? Sería bueno tener diapositivas también. Ok, vale, gracias. Chao, chao.